Una de las cosas más importantes para cualquier persona que cocina es tener un buen set de cuchillos, bien afilados para hacer un trabajo óptimo y con mejores resultados. Después de una búsqueda de diferentes marcas que se adaptaran a mi bolsillo, conseguí este set de Victorinox, una marca mundialmente reconocida por sus navajas del ejército suizo, pero no por sus cuchillos de cocina. Y déjame decirle que son de los mejores cuchillos que han pasado por mis manos. Ya les muestro. El set consta de 6 piezas con los cuchillos más elementales para la cocina. El primero es un cuchillo de sierra que esencialmente se utiliza para cortar el pan y que muchos chefs también lo utilizan para cortar tomates, y le digo que funciona muy bien para hacer rebanadas. Lo identificamos rápidamente por sus dientes. El siguiente es el más usado de todos los cuchillos, es el chef knife o el cuchillo del chef. Por su forma es un cuchillo multipropósito que sirve para muchas cosas. Tiene una hoja quirúrgica la cual hace que no pierda el filo tan fácilmente. Este cuchillo es de 8 pulgadas y su hoja es de la más gruesa de todo el set. La siguiente pieza es la chaira, una pieza que funciona para mantener el filo de todos los cuchillos, especialmente el del chef. Esta pieza quiero recalcar que mantiene el filo, mas no mejora el filo del cuchillo. Y ahora vamos con esta pieza. Es un cuchillo de carnicero, que este cuchillo a mí me gusta utilizarlo para hacer fileteadas de carne sobre piezas gruesas. También lo puedes usar para filetear jamones y hacer cortes precisos sobre piezas secas. Este que viene es también uno de mis favoritos, conocido como el cuchillo deshuesador. Sirve increíblemente para limpiar las piezas, eliminar pieles, grasas y para separar el músculo de cualquier hueso. Y por último, el más pequeño pero no el más indefenso, que es el cuchillo para pelar, que debido a su tamaño se adapta bien a la mano para pelar frutas y vegetales. Ya al haberle mostrado este set que adquirí, que lo pueden conseguir en mi tienda de Amazon y que llega a su casa en solo par de días, luego que me llegaron mis cuchillos, fui al mercado donde no eran tan especialistas en los cortes de carne, así que le pedí una picaña de la más baja calidad y la que estuviera más llena de grasa y más golpeada. Y esto me dieron, una picaña con demasiada grasa, muy golpeada y que a simple vista no parece la picaña que comúnmente conseguimos, pero saben que utilizaremos los cuchillos para limpiarla. Utilizaré el cuchillo deshuesador para trabajar la zona de la piel y el pellejo que tiene, y le iré dando forma a la picaña hasta conseguir los resultados de una picaña normal. Utilizaré el chef knife para descubrir la parte frontal de la picaña y como puedes ver es una picaña de mala calidad, sobre todo por la cantidad de grasa superficial que trae y que tiene muy poco músculo. Con esta picaña haré un nuevo video, pero por hoy llegaremos hasta aquí. Gracias por pasar por Mundo al Green. Recuerda darle like para que más gente vea este video. Y si es que no lo estás, suscríbete. Este set de cuchillos que te mostré lo puedes encontrar en mi tienda de Amazon que está en la descripción. Nos vemos en el siguiente video. Bye bye.